Para eso he realizado una ligera introducción para que ustedes la puedan entender. Antibióticos solo vamos a usar si nuestro paciente está siendo vulnerable o atacado por una enfermedad, sí, por virus, bacterias, etcétera, ¿no? Lo que se define entonces como la sepsis bacteriana neonatal, clasificada como inicio temprano o tardío, ¿no? Es una causa importante de mortalidad y morbilidad, particularmente en neonatos prematuros. La sospecha de infección es muy frecuente en los recién nacidos prematuros. ¿Por qué? Porque son más vulnerables, ¿no?, al cambio de ambiente y a ser atacados por virus y bacterias. Casi siempre nuestros prematuros tienen que sufrir de alguna, aunque sea pequeñita infección, ¿ya? Entonces, la terapia antibiótica empírica se considera una emergencia en ellos. ¿Por qué? Porque si demoramos más, podría convertirse en algo fatal, haciendo que el uso, entonces por ende, nosotros tenemos que hacer el uso óptimo y adecuado de los antibióticos esenciales en él, ¿no? Generalidades. La administración de antibióticos en los recién nacidos es una práctica frecuente, como les decía, en nosotras las enfermeras. Es nuestro cotidiano quehacer en los centros hospitalarios de acuerdo al nivel en el que nos ubiquemos, ¿no? Si estamos en un nivel 2, 3, 4, ya usamos antibióticos. Y si estamos en un 4, incluso usamos un antibióticos de mayor espectro, de mayor fuerza, de mayor ataque a lo que son virus, bacterias. Entonces es un cotidiano o trabajo, es un cotidiano uso para nosotros, sobre todo las enfermeras que trabajamos en UCIs y en cuidados intensivos. Casi siempre estamos en nuestro día a día utilizando y administrando antibióticos. Sin embargo, la administración también de antibióticos en recién nacidos tiene también particularidades que requieren utilizar por la enfermera un pensamiento crítico, realizando algunos controles y cuidados previos a la administración, monitorizando los efectos esperados y efectos adversos luego de la administración. Nosotros no solo ponemos por poner, tenemos que tener un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, ¿no? Tenemos que estar viendo este medicamento que le estoy colocando a mi paciente, qué efectos colaterales le puede provocar, cuánto tiempo va a tardar en hacer el efecto, por qué, por la dilución que yo estoy usando, ¿es la adecuada, no es la adecuada? De repente no es y no le va a hacer un provecho al paciente, sino le va a hacer un empeoramiento de repente en él, ¿no? La velocidad en que la administramos. Todo eso se los voy a ampliar por si posteriormente, pero es una introducción. Ay, perdón. ¿No? Entonces, las palabras claves que nosotras como enfermeras tenemos que utilizar son antibiótico, administración, recién nacido y cuidados de enfermería. Todo esto se reduce en estas tres palabras graves, ¿no? ¿Lo están entendiendo? Ya. Entonces, la vía de administración de medicamentos en recién nacido, como les había dicho antes, pueden ser la vía oral, pero no es muy utilizada. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque el pH del estómago del recién nacido es neutro, ¿no? La absorción por la vía intramuscular también es errática, como les había dicho antes. La piel del bebé es muy delgada, hemos visto la anatomía de la piel de un bebé, de la dermis, epidermis, no permite la absorción suficiente de determinados medicamentos. Pero la vía endovenosa es el método más efectivo y confiable para la administración de drogas, ya que se administra directamente en el compartimiento intravascular, el torrente sanguíneo, y la absorción entonces es más rápida y casi inmediata, ¿no? Estamos repitiendo. Entonces, el metabolismo de una droga en el hígado y el metabolismo de una droga se lleva generalmente en el hígado y el principal órgano de excreción es el riñón. Entonces, esta parte tenemos que saber dónde se metabolizan los antibióticos, los medicamentos, en el hígado. ¿Cómo se excreta? Mediante los glomérulos de los riñones, por ende la orina y también en algunos las heces.
Para nosotras las enfermeras es muy necesario e indispensable conocer las vías de administración de los medicamentos, ¿no? Entonces, cada medicamento tiene su vía de administración. Hay medicamentos que son oftálmicos, como las gotitas gentamicinas, y nuestro paciente presenta secreciones amarillas, ¿verdad? Que constantemente de posparto presenta sus secreciones. Las óticas, que son en oído, la nasal en nariz, la oral vía oral, la tópica piel, la parenteral, puede ser endovenosos o epicutáneos, ¿no? Lo que nosotros ya hemos usado. Y la rectal, y bueno, generalmente esto ya en adultas y muy rara vez en niñas, la vaginal. Como pueden ver acá, la vía subcutánea o intramuscular es muy dolorosa. Entonces tenemos que optar por la vía endovenosa, la vía epicutánea, ¿no? Nunca, como vuelvo a repetir, tratemos siempre de defender a nuestro paciente, a nuestro cliente, ¿no? No podemos administrar medicamentos subcutáneos, vías orales a un bebé prematuro y a un recién nacido. Tenemos que optar si el antibiótico o el medicamento es fuerte, tiene que ser endovenoso. ¿Por qué? Porque la absorción era más rápida, ¿no? Entonces, vamos a definir qué es un antibiótico. Un antibiótico es una sustancia antimicrobiana que se utiliza para tratar enfermedades infecciosas y que actúan inhibiendo o destruyendo el crecimiento de otros microorganismos. Los antibióticos provienen de organismos vivos como hongos, bacterias y algunas plantas y de síntesis artificial en laboratorios farmacológicos, ¿no? Estamos viendo cómo se fabrican, de dónde derivan los antibióticos. Los agentes antimicrobianos ideales deben contar con las siguientes propiedades importantes, ¿no? Los antibióticos deben de inhibir o destruir patógenos sin dañar al huésped. Deben de tener mayor acción bactericida. Tienen que tener la capacidad de destruir a los gérmenes antes de que estos muten y generen resistencia al antibiótico, ¿no? Tienen que ser lo suficientemente efectivos. No podemos estar dando, por ejemplo, una ampicilina sabiendo que el germen que está atacando a nuestro bebé no es para que decline con la ampicilina, sino tendremos que ya optar por uno más fuerte para evitar que estos muten de repente a ser más peligrosos, lo que ha ido pasando con el tiempo, ¿no? Se han ido volviendo los virus, bacterias más resistentes y lamentablemente ya usamos antibióticos de amplio espectro. Entonces tenemos que ser, eh, tiene que ser exacto, el médico, tanto la enfermera, tiene que ser ya exactos después de un estudio de laboratorio, ¿no? Ver qué medicamento va a ser el que le va a ser efectivo y no estar haciendo experimentos con el paciente. Y nosotros tenemos que ser las que tenemos que estar a la vanguardia de esto, ¿no? La capacidad de alcanzar niveles de concentración altos en el cuerpo por periodos prolongados, tienen que tener capacidad de destruir a los gérmenes antes que muten, ya les he dicho, y tienen que tener estos medicamentos una permanencia en plasma, fluidos exudados y líquidos cefalorraquídeos, tienen que actuar a esos niveles, ¿no? Modo de acción de los antibióticos, como les había dicho antes, de inhibición de la síntesis de la pared celular, como son las penicilinas, la cefalosporina, la vancomicina. Otro modo de acción es la de inhibición, la función de que actúan sobre la función de la membrana celular, como son la anfoteresina, el fluconazol. También tienen la función de inhibición de la síntesis de proteínas, como pueden ser la clindamicina, los aminoglucósidos. Y hay algunos que modifican la síntesis del ADN de las células, como son el aciclovir, la acidoburina. En este caso, tratamiento para SIDA, ¿verdad? La aciclovir, la acidoburina son tratamientos exclusivos contra el virus del SIDA porque modifican la síntesis del ADN de las células. ¿Cuándo un recién nacido necesita entonces antibiótico? Cuando existe sospecha de sepsis neonatal. Bueno, se debe entonces instalar un antibiótico de amplio espectro inmediatamente.
Esta terapéutica se conoce como la terapia empírica. No sé si han venido a mis anteriores ponencias, ¿no? Habíamos tratado sobre la terapia empírica en lo que es sepsis, ¿verdad? Y una vez confirmado el agente que produce la infección, y luego de cultivos de sangre, orina, materia fecal o líquidos cefalorraquídeos, entonces se establece ya el tratamiento definitivo. Pero si ya sospechamos que nuestro bebé es vulnerable o está presentando una sepsis, tenemos que dar la terapia empírica, lo que como les vuelvo a decir, se va ampliando para dar un tratamiento definitivo, ¿no? Los médicos saben, hay sospechas, signos y síntomas que ya nos pueden estar diciendo que este bebé está con una Klebsiella o la mamá le ha transmitido una enfermedad, entonces inmediatamente tenemos que administrar el tratamiento empírico para luego ya con todos los estudios pasar al tratamiento definitivo. Nosotros tenemos que estar también alertas. ¿No? Decir al médico, doctor, el bebé es hijo de una madre toxémica, entonces ya hay que empezar el antibiótico. A veces esperan y el bebé se va debilitando, empeorando, y recién le hacen el cultivo, los exámenes, recién empiezan los antibióticos de tercera generación, ¿no? Habiendo podido con los signos y síntomas y antecedentes maternos y de nacimiento, haber comenzado con una terapia empírica que pudo ser, ¿no?, menos dañino para nuestro prematuro o nuestro recién nacido. ¿Por qué usar diluciones estandarizadas en la administración de antibióticos? Nosotras somos generalmente quienes preparamos los antibióticos, sobre todo en los hospitales donde no hay farmacéuticos que estén ya de repente haciendo la dilución de los medicamentos. Bueno, en mi hospital antes nosotras éramos las que diluíamos, dosificábamos todo el medicamento, pero hoy en día como una parte de ayuda a la vez y una forma también de que ya las diluciones y el medicamento no se desperdicie, sobre todo las ampollas grandes, que de ahí salen creo para 100 pacientes. En el Hospital Rebagliati ya contamos con la unidad de farmacia que ya nos trae las unidosis, o sea, ya los traen preparaditos y distribuidos como estos, ¿no? Por ejemplo, acá ya esto es lo que hace farmacia en el Hospital Rebagliati. Ya los trae para cada paciente con la dosis, la dilución, o sea, es un trabajo propio de los farmacéuticos, ¿no? Les presto un ratito, solamente los papelitos, préstame su G, para que lo vean, ya viene disuelto, ¿ah?, para cada paciente, ya viene con su nombre, con la dilución, el medicamento, claro, está arriba con un título grande, como podrán ver, y ya vienen las diluciones, ¿no?, la cantidad a la que vamos a administrar. Entonces, para la enfermera también es una gran ayuda porque debido a que hoy en día se nos va ampliando cada vez más el trabajo, entonces ya tenemos las unidosis, es más fácil administrar al paciente, solo contando los clásicos, los 5 o 10 correctos, ¿no? Siempre tiene que estar atento y no vaya a ser que me confunda de otro paciente. Pero ahí ya vienen con nombres, apellidos, hora, día. Como ven en las etiquetas, están totalmente bien ilustradas, ¿no? Es muy difícil confundirlo, incluso la farmacéutica viene y a cada enfermera nos hace entrega. Si yo tengo 3 pacientes y mis 3 pacientes tienen antibióticos, me hace la entrega paciente por paciente, verificando en el momento si los medicamentos que yo estoy recibiendo son de mi paciente, si la dilución y los antibióticos son los correctos. Y se depositan en un refrigerador, una cadena de frío que tenemos en el servicio, en compartimentos especiales. Como estamos distribuidas por salas, sala 1, 2, 3. Entonces, si por ejemplo yo estoy en la sala 3, mis medicamentos de mis 2 o 3 pacientes que usan antibióticos van exclusivamente a la cajita o al compartimiento de la sala 3. Es muy difícil que mi colega se confunda, salvo que algunas sean desordenadas y lo pasen de acá para acá, pero como toda enfermera tenemos que estar atentas el momento de la administración y volver a verificar, ¿no? Los 5 correctos o 10 correctos, 7 correctos. He encontrado en la biblioteca, en la bibliografía para hacer este tema, diferentes correctos, pero he llegado a una conclusión que posteriormente se los voy a ir contando, ¿ya? Entonces, seguimos por esto.
¿Por qué usar, como les decía, diluciones estandarizadas en la administración de antibióticos? Los errores más frecuentes en la administración de medicamentos entonces se producen durante la prescripción, que el médico también puede equivocarse, por eso tenemos que estar atentas. La reconstitución, que ya en mi hospital se ya algo menos por ese tipo de unidosis que se hacen, la dilución y la administración. ¿En qué entonces consiste la estandarización de antibióticos? Este tema es muy importante y muy llamativo. Consiste en utilizar las recomendaciones disponibles sobre la dosis, intervalos, dilución, conservación y administración de antibióticos para optimizar su uso. Tenerlo en forma escrita en la UCI y utilizarlo como un instrumento habitual, ¿no? Entonces tenemos que estandarizar. No podemos decir, la ampicilina se disuelve con 10 cc de cloruro de sodio o agua. No, siempre tenemos que estandarizar y decir, la ampicilina se disuelve con 5 cc de agua o cloruro. No podemos diluir con dextrosa. Entonces, eso es un ejemplo de cómo estandarizar. Tenemos que manejar todas las enfermeras, ¿no? Los médicos, un estándar de dilución de los antibióticos. Pero como les digo, en mi hospital, gracias a Dios ya estamos aplicando esto de las unidosis y ya pues vuelvo a repetir, esa estandarización la hacen los farmacéuticos, pero nosotras tenemos que estar 100% atentas, porque no solo es poner medicamento, tenemos que saber en dónde lo ponemos. No lo podemos poner en el NPT, no lo podemos poner en la dextrosa, entonces tenemos que tener una vía, ¿no? Que sea el cloruro de sodio, que va a ser compatible generalmente casi con todos, casi digo, con todos los medicamentos, porque hay algunos medicamentos, ¿no? Que sabemos no son compatibles con el cloruro de sodio, sino pueden ser con la dextrosa. Entonces, todos esos conocimientos y estandarización lo tenemos que saber nosotras las enfermeras que hacemos administración de antibióticos. Como les vuelvo a decir, cuidados de la administración de los fármacos es exclusivamente de enfermería. Enfermería es el responsable de la administración de medicamentos, lo que implica nociones básicas acerca de los fármacos, seguridad y la responsabilidad de administrarlo, ¿no? Con esto creo que estamos bien reforzados en lo que es administración. ¿Qué recomendaciones generales tenemos entonces para la administración de antibióticos? Son la preparación de medicamentos tiene que estar acompañado de principios de asepsia. Nosotros antes de administrar un antibiótico, un medicamento, ¿qué tenemos que hacer? Lavarnos las manos. No podemos administrar un antibiótico sin antes habernos lavado las manos, sin antes haber desinfectado la zona por donde vamos a administrar el medicamento, ¿no? Generalmente la llave, si va a ser directa, o la línea. Entonces tenemos que agarrar un algodoncito con alcohol y siempre hacer una asepsia previa. Eso es importante. Administrar antibióticos de amplio espectro, como les decía, la vancomicina y imipenem, tiene que ser generalmente por una jeringa perfusora, como es en el caso, como les digo, de la ciprofloxacina, el metronidazol, fluconazol, el imipenem, el meropenem. No podemos ponerlo directamente como una ampicilina o como algunos otros medicamentos de menor espectro. Siempre tienen que ser por una jeringa perfusora y no menos de 30 minutos. Algunos incluso se ponen en 1 hora y algunos en bebés muy prematuritos pueden recomendarnos hasta en 2 o 3 horas. Entonces tenemos que estar atentas, ¿no? También tenemos que usar equipos de venoclisis radiopacas en caso de administrar, por ejemplo, la anfoteresin B, que es para los hongos, la ciprofloxacina y el fentanilo. De preferencia, tenemos que estar atentas y abogar de que nos proporcionen estas venoclisis radiopacas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la anfoteresin, hay un estudio que dice que se desactiva con la luz. Entonces nosotros tenemos que saber que el anfoteresin B de preferencia tiene que ir por una línea radiopaca. Antes optábamos por cubrir las líneas incluso con papel carbón o bolsas negras, ¿no? Pero ahora hay otros estudios que están dando, que dicen no, no es necesario, ¿no? Pero sí hay estudios que dicen que se activa.
inactiva con la luz. Entonces nosotros tenemos que estar atentas y volver a recargar a los médicos, ¿no? ¿Cuánta acción va a hacer este medicamento si no lo administro por un equipo de venoclisis radiopaca, ¿no? Radiopaca, como está indicado. Las reglas para la administración segura de medicamentos que toda enfermera debe de conocer es la administración del medicamento correcto, ¿no? Que sabemos, la administración del medicamento al paciente correcto, no nos podemos equivocar, ¿no? Esa es nuestra esencia. Debemos de administrar la dosis correcta, administrar el medicamento por la vía correcta, administrar el medicamento en la hora correcta. No podemos decir, no, le voy a administrar el médico dice que a cada 8 horas, no, yo lo voy a poner cada 12 horas. No, tiene que ser en la hora correcta, el intervalo correcto, porque si no pierde efectividad del antibiótico, no actúa, no mata los gérmenes, no podemos hacer lo que queremos, tenemos que tener un estándar, un horario y tenemos que velar por administrar estos medicamentos en la hora correcta y registrar también todos los medicamentos que estamos administrando. La enfermera debe de tener esto siempre presente. ¿Por qué? Porque pueden presentarse problemas médico-legales o administrativos, etcétera. Entonces, si nosotras hemos registrado, tenemos la prueba escrita y también tenemos la prueba de que ese medicamento ha sido administrado. Por ejemplo, en el caso de estos, yo tenía una experiencia con una colega muy especial. Me dice, tú no has administrado los antibióticos que le tocaba al paciente. Perdón, le digo. No, no has administrado. ¿Cuáles son tus pruebas? Le digo. No, que simplemente yo te lo voy a demostrar con hechos. ¿Qué hago yo? ¿Y qué hacemos casi todas? Sacamos las etiquetas de acá del antibiótico a la hora que hemos administrado y la pegamos en las notas de enfermería. Esta etiquetita que viene dentro de la ampolla se desglosa, está pegada, entonces la pegamos en la nota de enfermería en nuestro turno. Si ha sido turno mañana, el turno mañana antes de mi firma y sello. Y para hacerlo más eficiente, más legal o para defenderme, le estampo mi firma. Entonces, acá tienes la prueba. Tú me dices que no lo he administrado. Acá está la etiqueta del medicamento, el paciente correcto, la hora correcta, el turno correcto, y acá tienes mi firma plasmada, callada, ¿no? Entonces, esa es una virtud de la enfermera. No solo para entre nosotras, las colegas, sino entre los médicos. El médico puede decir, no, están cumpliendo con el tratamiento de antibiótico del paciente. Sí, doctor, acá está la prueba, acá está el registro de enfermería, que es una de nuestras principales virtudes también, ¿verdad? Entonces, esas cosas nos favorecen en la administración de medicamentos que estamos aplicando nosotros en el Hospital Rebagliati, en la UCI neonatal, les digo, ¿no? Entonces, de repente les vaya a servir de ejemplo, puedan aplicarlo ustedes también en sus hospitales. Nosotras, cuando vienen los papás, nos preguntan, mijito, ¿sigue con antibióticos? Entonces, tenemos también la obligación de informarles e instruirles sobre los medicamentos que su bebé está requiriendo. Aunque es más función del médico, pero a grosso modo le podemos decir, señor, todavía sigue con antibióticos. El médico le va a ampliar más el informe sobre este tema, pero estamos obligados. También las enfermeras tenemos que investigar si el paciente padece de alergias, descartar interacciones farmacológicas, ¿no? Tenemos que saber, por ejemplo, la vancomicina. Oye, este bebito no hay que ponerle vancomicina, hay que avisar al médico porque el otro día que le he estado colocando vancomicina he hecho un rash cutáneo. Entonces, doctor, este bebito hace alergias a la vancomicina, vea la posibilidad de hacer un cambio de antibiótico. Entonces, tenemos que estar atentas, ¿no? Y antes de realizar la preparación y administración de un medicamento, debemos de realizar el lavado de manos, ¿no? Entonces, estas reglas para la administración segura de medicamentos no la debemos olvidar, ¿no? Como les decía, yo he hecho estudio de diversas bibliografías y he encontrado los 5 correctos, los 7 correctos, y me he quedado con los 10 correctos que me parece más científico, más actualizado y propio para informarles en esta ponencia y posteriores, ¿no? Entonces, lo importante de estos 10 correctos es saber
contribuir, corroborar que la administración del medicamento que vamos a realizar tiene que estar siendo al paciente correcto, ¿no? Tiene que ser el medicamento correcto, la vía de administración correcta, la hora correcta, ¿no? Y también tenemos que verificar la indicación y dosis correcta. Puede ser que el médico se esté equivocando. Entonces nosotras, vuelvo a repetir, tenemos que estar atentas, tenemos que ver que la reconstitución y dilución del medicamento sea la correcta, la información al paciente tiene que ser oportuna, como en este caso estábamos trabajando con neonatos y recién nacidos, tiene que ser a los padres, ¿no? El bebé no nos va a decir, señor, le voy a aplicar su ampicilina, no, tiene que ser a los papás que pregunten. La velocidad de administración, vuelvo a repetir, el registro y también no se queda ahí, tenemos que hacer un seguimiento de la respuesta del medicamento. O sea, si ese medicamento que le hemos administrado le está mejorando, lo tiene igual o le ha empeorado. Entonces tenemos que estar nosotras atentas como enfermeras. No somos robots, somos seres humanos que estamos cuidando un ente biológico que puede tener diferentes cambios en su sistema, diferentes formas de recepcionar un medicamento. Entonces nosotros tenemos que estar haciendo un seguimiento de la respuesta que dé este paciente, este organismo, ante la administración del medicamento que nosotros le estamos proporcionando. Cuidados de enfermería durante la administración de antibióticos. Vuelvo a repetir, antes de la conexión del antibiótico tenemos que revisar la compatibilidad del mismo con las soluciones parenterales. Tenemos que ver si este medicamento es compatible con dextrosa, cloruro, agua, ¿no? O con otros medicamentos que le podemos estar administrando como son los inotrópicos. Doctor, este medicamento puede ir acompañando o puede ir por la misma línea de la dextrosa o del cloruro o o el NPT es totalmente diferente, no se toca, ¿no? Ahí aclaro, o de algún otro medicamento que está recibiendo. Realizar el cálculo del ritmo de infusión del antibiótico. También lo hace el médico, pero nosotros tenemos que tener conocimiento, a qué ritmo, a qué velocidad. Conocer previamente los efectos colaterales que pueda presentar el recién nacido durante, posterior a la administración, ¿no? Bebé, cómo va a reaccionar a ese antibiótico. Y valorar la tolerancia al antibiótico y la aparición de efectos colaterales. Tenemos que estar atentas, como les vuelvo a decir, al efecto, como les había citado de antes, el efecto de la vancomicina que produce un rash a un paciente, ¿verdad? Entonces tenemos que estar valorando la tolerancia al antibiótico y la aparición de efectos colaterales para inmediatamente comunicar al médico la suspensión del medicamento o de repente algo está fallando, la dilución, la perfusión, qué está pasando y buscar y solucionar oportunamente porque nosotros tenemos que estar atentas, tenemos que salvaguardar la integridad de este pequeño ser que es nuestro prematuro, que es nuestro recién nacido, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy, muy atentas en esos puntos. Bueno, de ahí surge cómo calcular la dosis de los medicamentos en neonatología. ¿Lo hacemos nosotras? Podríamos, pero como trabajamos en un equipo multidisciplinario, donde cada cual tiene sus funciones, como les había dicho antes, la función de la enfermera es administrarlo, ¿no? Con todos los puntos, los ítems que ya les cité anteriormente. Pero el que calcula los medicamentos generalmente, casi siempre, es el médico. Pero nosotras no tenemos que ser ajenas en lo absoluto de saber cómo se diluyen, cómo se calculan, en qué enfermedades se van a aplicar determinados antibióticos, ¿verdad? Entonces, he traído algunos, oh, ¿ya? Algunos medicamentos, creo que una de mis colegas lo va a citar más específicamente, pero los voy a ir citando los más importantes. Por ejemplo, la gentamicina viene en viales de 0.8 miligramos, de 1.2 miligramos, 20 miligramos, 40 y hasta 80 miligramos, ¿no? La dosis según la edad, según los días, según los miligramos y los intervalos. Si tenemos, por ejemplo, un niño menos de 29 semanas, podemos administrar de 0 a 7 días, ¿no? La gentamicina
puede ser de 5 miligramos kilo y a un intervalo de 48 horas, ¿no? Generalmente está indicado en infecciones por pseudomonas, Klebsiella, E. coli y generalmente está asociado a beta-lactámicos. Debemos de estar monitorizando, ¿no? Debemos de medir el nivel en tratamiento, que es, como les había citado antes, cada 48 horas. También podemos apreciar, aunque esto es un poco más tema médico, el pico y el valle, ¿no? El pico se da a los 30 minutos y el valle es justo previo a la siguiente dosis, ¿no? O sea, son estudios de sangre que se van haciendo pico y valle para ver si la gentamicina está siendo efectiva, está causando efecto y matando los gérmenes que están atacando a nuestro paciente. También tiene efectos secundarios, como son, hay mayor riesgo de efectos secundarios, ¿no? Que dañan el riñón, producen deshidratación o también surgen tratamientos prolongados con altas dosis posteriores, ¿no? No sé qué pasa, hay un cuadradito al medio. ¿Me puedes desaparecer? No deja avanzar. Luego tenemos... Oh, ¿qué pasó? No sé qué pasó con el sistema. ¿Se colgó? Ya, vamos a esperar. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre el uso de antibióticos en enfermería? ¿O algún aporte también? Porque no solo puedo dar, de repente ustedes saben algo más y me pueden también, o dar al grupo. Sí, en el Hospital Rebeliati. En la visita médica, el médico tiene una hoja especial, prescribe, ¿no? Qué medicamento, cuánto de dilución, qué dosis, qué horario. Entonces, esa hoja, el duplicado, es quien la farmacéutica viene a recogerla, se las llevan y en 2 o 3 horas, generalmente eso se dio en la mañana y en la tarde ya nos están llegando los antibióticos para 24 horas. Como les digo, nosotros estos frasquitos de unidosis no nos los traen cada turno, sino cada 24 horas. O sea, si en la mañana fueron prescritas, en la tarde llegan y duran hasta el día siguiente, ¿no? De acuerdo a la indicación del médico que haya sido. Y como les... Ya viene distribuido, no sé si lo viste. Ajá, ya vienen diluidos, ya vienen con la solución, vienen así. O sea, ya para cada paciente. Esto es solo individual de cada paciente, por eso tiene el paciente, la dosis, la dilución, todo está acá. Lógico, de acuerdo al tipo de antibiótico, como les digo, la solución que lo acompaña. Y siempre también tenemos, como toda enfermera, tener a nuestro paciente monitorizado y estar observando. No va a ser que le administramos medicamento y el paciente puede estar presentando un shock hipovolémico, alguna otra reacción que nosotros no hayamos esperado. Entonces, no solo colocarlo e irte, tienes que estar siempre dando tu observación y estar atenta al monitor si hay alza de frecuencia cardíaca, taquicardia, respiración, algo, ¿no? Entonces, claro, porque el médico ya lo prescribió. Claro, ya sabe, ya, o sea, ya es un, como te digo, es un trabajo multidisciplinario, médico, farmacia, enfermeras, ¿no? Entonces nosotras como enfermeras ya vemos la parte de la administración, los efectos colaterales, la dilución, la velocidad, el flujo, que lo tenemos que dar generalmente, como les decía, por bombas perfusoras, no lo podemos dar directo, sí son antibióticos de amplio espectro sobre todo, ¿no? O sea, de tercera generación, como sabemos, la banco, imipenencia, fasolina, no podemos, sería una maldad un error de parte de enfermería hacer eso. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, en parte sí,
pero las que estamos administrando somos nosotras. Lo único que hacen ellos es diluirlo, prepararlo y tenerlos listos, ¿no? En vez de traernos una ampolla que iba a durar, iba a alcanzar para 100 bebés y de repente iba a ser manipulada probablemente, casos muy extremos, porque la enfermera siempre somos cuidadosos, es muy difícil, pero puede pasar sin una antisepsia adecuada. Ellos lo hacen bajo una campana de flujo, lo hacen bajo un sistema de, o sea, de asepsia extrema, entonces bajo mascarillas, etcétera, etcétera, que ellos también lo manejan. Y lo otro es como en un hospital nivel 4. Yo les estoy hablando de un hospital donde tenemos cantidad de tratamientos, no es uno o dos pacientes, entonces nos ahorran ese tiempo para nosotros realizar otras funciones propias de enfermería, ¿no? Que son mucho más importantes, sin quitar de lado, claro, la preparación de medicamentos, pero podemos, en vez de estar preparando medicamentos y ya lo tenemos listo, podemos estar dando un apoyo emocional al paciente, otro tipo de atención prioritaria, ¿no? Que el paciente lo esté requiriendo. Entonces nos da un poquito más de tiempo. 10 correctos. Tenemos que, nosotros tenemos constantemente evaluaciones, supervisiones, tanto de jefes, entre jefes, o la enfermera provee y ve algún error. Por ejemplo, este medicamento de bebito Z, Naui, dice que está diluido en tanto, pero acá dice lo contrario. Entonces inmediatamente vamos donde la jefe, por eso tenemos que leer estas etiquetas y vamos donde la jefa de enfermería. Señora, este medicamento no ha sido diluido como ha prescrito el médico, porque o sea, por eso tenemos que leer bastante, ¿no? La historia, la indicación médica y decirle, jefa, este medicamento no ha sido diluido como lo ha indicado el médico, ¿no? Entonces, inmediatamente la jefa se comunica con el jefe de farmacia y hacen las correcciones tanto del medicamento como al personal que lo ha preparado. Pero son casos muy extremos, de 1000 habremos tenido uno. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar que todos somos profesionales, ¿no? Y tenemos que tener el menor margen de error posible. Entonces, pero somos humanos, puede pasar, entonces esa es la corrección que se hace. Bueno, lo estamos aplicando más en neonatología y pediatría. Sin embargo, sé que se está extendiendo a otras unidades de cuidados intensivos, pero más enfático es en neonatología, porque son bebés muy pequeñitos, dosis muy exactas, diluciones más exactas, ¿no? Ustedes saben que la dosis que se da a un adulto no es la misma que se da a un neonato, un prematuro, o un recién nacido de bajo peso, o un recién nacido, pero es totalmente, ¿no? Como les iba citando acá, la distribución corporal, la absorción, todo es varía siempre en un bebé a la de un adulto. Entonces, en el hospital que yo sepa se está aplicando más en neonatos y pediatría y en algunas UCIs de adultos donde ya son medicamentos muy especiales. La debilidad de enfermería es que no nos empoderamos tanto, ¿no? Y no somos lo suficiente cantidad. Por ejemplo, en mi servicio hay una brecha enorme de enfermeras. O sea, si faltan enfermeras para atender a los pacientes, cambiarles, lavarles, bañarles, administrar medicamentos, no alcanza una enfermera más para estar ahí. Entonces, todas esas cosas nos están haciendo perder campo, es cierto, pero también a la vez nos están permitiendo de que el medicamento que estamos administrando a nuestro paciente está siendo preparada, o sea, bajo un sistema de asepsia adecuada. No es porque diga que las enfermeras no lo vamos a hacer asépticas, sí lo hacemos, pero ellos tienen esa lámina, es una campana especial, un ambiente especial, así como para los NPTs, parecido. Entonces, de esa parte a mí me da un poco más de seguridad y tranquilidad, ¿no? Y también, como dicen, eh, se ahorra un poco más, ya no gastan tanto, de una sacan para 10 100 etcétera, según la dosis, lo que antes traían una para cada bebé y estaban descartando, teníamos en el coche curación un montón de vancomicinas, de imipenem, porque tengo 3 pacientes con imipenem, solo tenía que diluir una,
y dar, y los otros dos ampollas iban quedando. Entonces eran cantidades que se iban amontonando y a veces desperdiciando y sabe Dios dónde iban luego, porque también había casos, ¿no? O se devolvía pero no llegaba donde debían devolver. Entonces hay un montón de cosas que han influido en esto, sinceramente, bastante. Pero lo que más me interesa a mí es darle el tratamiento adecuado, la dosis adecuada, la función adecuada, preparar adecuadamente a mi paciente y dado la demanda, sobre todo en mi hospital de pacientes que reciben antibióticos, me permite, en vez de estar preparando el antibiótico, ya dar otras prioridades en mi cuidado, ¿no? O sea, como les iba diciendo, en vez de estar diluyendo la medicina y, claro, con todos los cuidados asépticos como toda profesional, pero ya ese tiempo lo puedo emplear en otro cuidado importante que necesita el paciente, debido a la demanda y a la brecha que existe en todo hospital. Creo que todas estamos sufriendo de esto, de falta de personal. Entonces, veámoslo, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? A ver, no sé qué ha pasado con la ayuda, ya falta poco, todavía están llegando. ¿Algo más que puedan acotar ustedes? Ah, sí, pero se va a lograr el video. Ya no es mi culpa. Sí, ya voy a cortar. Apuren. ¿Alguna opinión más? ¿Algo más quisieran acotar ustedes o mis colegas de la mesa? Ya, ya falta poco, ya falta poco. Se van a malograr las computadoras, creo. Sí, igual va a ser demorar. Córrele, córrele. Ya creo que se arregló. No, se plantó ahí. ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces sí vamos en la micacina, ya la ampicilina ya no la voy a decir, la foterecin también ustedes ya saben para qué sirve, para los hongos, ¿no? Etcétera. La cefazolina, que es un antibiótico también de amplio espectro. Me gustaría citarlo todo, pero como ya mis colegas también están a punto, les va a llegar pueden verlo por la web, todo, ¿no? Entonces vamos avanzando. La cefotoxima, que viene en viales de 500 miligramos, la clindamicina, que hacemos bastante uso en nuestros servicios, allá, la gentamicina, el imipenem, ¿no? Que usamos a diario, que es una dosis de... ¿no? La vancomicina, que está indicado en una elección por estafilococos, ¿no? Resistentes, ¿no? Tenemos que estar monitorizando, ver el pico y valle, los efectos secundarios, la farmacología, que es un bactericida, inhibe la síntesis de las membranas, es un bacteriostático para enterococos y la difusión pulmonar y ósea, ¿no? Que va variando. Se prepara en viales de 500 miligramos, ¿no? Y se administra pues por bombas perfusoras, ¿no? Es incompatible con la cefazolina, cefepine, cefotaxima, etcétera, etcétera, con la heparina. Todo esto nosotros tenemos que saber, sobre todo, enfermería tiene que estar muy atento a la incompatibilidad de cada antibiótico y saber este medicamento no lo puedo poner junto con este o cerca o en tiempos o en flujo, ¿no? Entonces nosotros tenemos el conocimiento amplio sobre esto. Los cuidados posteriores de la administración de antibióticos son contabilizar el volumen del antibiótico y del fluyente, el balance de ingestas, ¿no? Tenemos que siempre estar anotando, ¿no? Cuánto de dilución, cuánto hemos administrado, conocer los efectos colaterales del antibiótico, controlar el ritmo diurético del recién nacido, para eso son los balances hídricos que realizamos de los ingresos y egresos, controlar la permeabilidad de la vía. Antes de administrar cualquier antibiótico o cualquier medicamento endovenoso tenemos que comprobar. No podemos poner un antibiótico en una vía obstruida porque vamos a producir un efecto más dañino en nuestro paciente con una extravasación, una flebitis, una quemadura, ¿verdad? Entonces es muy importante y muy condicionante que la enfermera sepa que la vía por donde va a administrar el medicamento esté 100% permeable, ¿no? Y como les iba diciendo, tenemos que registrar la droga, la dosis y la vía del antibiótico. Y si hubiese habido
eventos adversos. ¿Para qué? Para que la colega que nos sigue y los médicos estén enterados de que este medicamento está produciendo un efecto adverso en el paciente. Cada paciente es un ser individual, no todos son iguales. Un bebé puede producir una alergia a determinado medicamento y otro no, entonces tenemos que estar muy atentas, ¿verdad? Y en la administración de antibióticos es importante usar entonces el pensamiento crítico que debe tener toda enfermera para cuidar en forma integral a los recién nacidos que son sometidos a esta terapéutica en forma segura. Tenemos que ser muy críticas, muy observadoras, muy meticulosas, muy cuidadosas en nuestra función de enfermería. Gracias, eso es todo lo que quise darles las drogas a cada uno, pero el tiempo apremia.